mensajes? No, estoy trabajando, Sí, ya vi. Yo sí trabajo. No se ve, Doc, no se ve, la verdad. Exactamente así pienso yo. ¿Qué les digo, muchachos? ¿Cómo están? Karen, qué gusto verla temprano. ¿Cómo está? Tan buena alumna. Qué gusto me da verla. Todos son excelentes alumnos, por eso me caen bien. A todos. Oigan, pues me da gusto estar con ustedes otra vez. Eso significa que tenemos vida y mientras haya vida, hay esperanza de pasar farmaterapéutica. La esperanza muere al último. No se preocupen. Algo tranqui, ¿verdad, Lau? La conoces tú. Sí están fáciles, ¿no? Los exámenes de farma. Ay, algo tranqui para ustedes. A ver, muchachos, vamos a empezar. Voy a pasarles lista para empezar. Hoy vamos a ver qué fue lo último que vimos, ¿se acuerdan? ¿O no se acuerdan? Voy por un lápiz. Joder, qué duro está el avión, ¿eh? No sean así. Les va a tocar a ustedes que sus MIPS o sus residentes les hagan lo mismo y van a ver, me voy a reír. Bueno, subimos obesidad, ¿no? O sea, yo... No, ¿cómo? ¿Quién? No, a ver, ¿quién dijo diabetes? No me hagan enojar, ¿eh? No, o sea, eso vamos a ver, Doc. Tampoco inventes, hoy vamos a ver dislipidemias. Sí, ya vi. Doc, creo que No, no Doc, ya no se escucha. ¿Ahí ya se escucha? Sí, ya, ahora sí. Arturo de Jesús. Aquí, Doc. Hola, Arturo. Dulce, Isabel, aprendan su cámara en lo que paso lista. Dulce. No está. Presente, Doc. Hola, Dulce. Regina López. Presente, Doc. Ana Karen. Presente. Ana Montserrat Salas. Presente, Doc. Emanuel Eduardo Molina. Hola, Doc. Buenas noches. Vivian Paulette Tagano Perón. Buenas noches, Lalo. Hola, Doc, presente. Hola. Luego está Alessandra Castillo Portugal. Presente, Doc. Monse González Arellano. Hola, Doc, presente. Hola, Monse. Montserrat Olivares Carmona. Presente, Doc. Sí era Monse, ¿verdad? Sí. Sí, Doc. Ricardo Arón Claro. Rodríguez. Gracias, Juan. Aquí estoy, Doc. ¿Qué pasó con tu artículo, ese que quedaste en mandarnos? Ah, sí, cierto, ¿verdad? A ver, permítame. Te digo, man. Citlali Amairani Buena Rojas onda. Nava. Aquí, Doc, presente. Hola. Lau Román Ramos. Presente. Carla Fernanda Presente, Doc. Vázquez de la Luz. Bueno, vamos a empezar hoy porque hoy está bueno el tema, pero está cargadito, es dislipidemias. Y yo no sé qué buena suerte tienen ustedes que este año todo el mundo se le ocurrió hacer esta actualización. Por cierto, me faltó Gustavo. No te tengo en lista de qué grupo perteneces o tú eres un alma en pena ahí o ni estás conectado, ¿qué tal? Estás ahí en el taller cambiando un mofle. ¿De qué grupo eres?
De Doc. A o B. A mi Doc. Órale, va. Gracias. En fin. A ver, vamos a empezar. ¿Ya se ve la pantalla o no? No, Doc. ¿No? Aquí está. A ver. Ahí está. ¿Ya la ven o no la ven? Ya, Doc, pero está chiquita. Ya, Doc. Bueno, me avisan cuando crezca. Ya la hice grandota, me dicen cuando ya. ¿Ya? ¿Ya se ve o no? No, Doc, yo aún no la No, puedo. todavía no. ¿Todavía no crece la pantalla? ¿En serio? Sigue chiquita, Doc. Ah, es que haga el bloc de notas para abajo. Pero ya de todos modos, o sea, ya y luego... Ya creció. Ajá, pero de todos modos ya la había agrandado. Ya creció. ¿Ya se ve toda la pantalla? Ya. Órale, vamos a platicar, a ver. Sí, les decía que yo no sé a qué santo le rezaron, que se pusieron a actualizar guías como locos este año. Hoy apenas vamos en enero, entonces esta también es una actualización. Y quiero decirles que aún en obesidad lo que cambió es el paradigma del manejo, ¿no? En general el tratamiento no cambia. Lo único que cambia es que mientras más pronto le inicies tratamiento mejor, porque ya se dieron cuenta que el estilo de vida pues no alcanza, ¿no? Hasta ahí. Pero en dislipidemias no solo cambia el paradigma, en dislipidemias cambia la pauta. O sea, los medicamentos que enviamos van a cambiar. Miren, yo empecé con algo que se llama síndrome metabólico y les dejé, o traté de dejar muy claro, les traté de transmitir que lo que el síndrome metabólico tiene por implicación es que todos sus componentes, primero, se sustentan en una resistencia a la insulina, pero que van a derivar en riesgo cardiovascular. A ver, Bonitzu, ¿te acuerdas qué es el riesgo cardiovascular? No. Así más o menos, así, parafrasealo, no me lo tienes que decir puntual. Un riesgo es una probabilidad de O que sea, algo algo ocurra. que te pasa cardiovascularmente, o sea, una afección, un infarto. Por ahí, algo así, ¿no? Entonces es la probabilidad de que te ocurra un evento isquémico o hemorrágico. A ver, Mon, ya te vi que levantaste la mano. Mande, Doc. ¿Qué ibas a decir? No, nada. Sí, sin miedo, dilo. No, nada. Es que me ¿De equivoqué, veras? perdón. Bueno, Sí, de órale. veras. Entonces es la probabilidad de que ocurra un evento isquémico o hemorrágico, ¿no? Y les decía que eso se puede estimar. Entonces, la importancia que tienen las dislipidemias o el cambio en el paradigma que se hace este año tiene precisamente que ver con ese riesgo cardiovascular. Y eso es muy importante que ustedes lo puedan asimilar, ¿de acuerdo? Porque de ahí partimos para todo lo demás. Entonces, fíjense, hoy me interesa, pues obviamente, que definamos lo que es una dislipidemia y que conozcan cómo se clasifica, porque eso es súper importante. Pero también me interesa que comprendan cómo se origina, o sea, de dónde viene esta serie de trastornos, porque realmente no es una enfermedad. O sea, cuando hablamos de dislipidemia o dislipidemias, que sería lo correcto, hablamos de un conjunto de trastornos, no de uno solo. De ahí me interesa que ustedes sepan iniciar su tratamiento farmacológico y evidentemente que integren decisiones basadas en el riesgo cardiovascular, porque precisamente ese es uno de los cambios del paradigma en el tratamiento para este año y de ahora en adelante. Aquí el tema es, anteriormente decíamos, bueno, vamos a medirte tus niveles de grasa, o sea, tu colesterol, y a partir de ahí te damos tratamiento para que se bajen esos niveles, ¿no? Sin embargo, uno de los cambios que ocurre en las guías recientes, y a ver, nada más hago una pausa, que conste que tanto la clase anterior como esta, y en hipertensión porque va a ocurrir lo mismo, y en diabetes porque ya también se actualizó, les he dicho lo que era antes y lo que es ahora. En lo que a mí respecta, les voy a preguntar lo nuevo, pero yo no sé qué van a preguntar mis compañeros, por eso estoy haciendo el contraste con lo anterior, ¿vale? Entonces, anteriormente, fíjate, bueno, definimos a las dislipidemias como una alteración cuantitativa y cualitativa de los lípidos plasmáticos que incremente el riesgo cardiovascular.
Aquí lo importante es que asimilen que es un conjunto de trastornos que tienen como, digamos, principal característica alteración en el metabolismo de los lípidos. Los lípidos, en palabras muy coloquiales y muy sencillas, pues son la grasa circulante del cuerpo. Y ahí está la diferencia con el tejido adiposo. El tejido adiposo es grasa, pero es grasa estacionada. Son depósitos de energía, ¿no? Son como grandes almacenes. Están ahí estacionados. Son naves industriales. Pero los lípidos son grasa circulante. O sea, no se queda estática. Y eso es importante porque pues, el sitio en donde van a circular es el torrente sanguíneo, ¿vale? Entonces, fíjate, el tratamiento anterior era, tú como médico le mandabas medir los niveles de los lípidos en el cuerpo a los pacientes y si encontrabas uno de esos lípidos elevados, pues tú le decías, pues hay que bajártelo, ¿no? ¿Tienes alto el colesterol? Pues vamos a bajarlo. Pero en el cambio que ocurre para este año, te dicen no solamente trates los niveles, también trata el riesgo cardiovascular. ¿Tú qué quieres? ¿Que un paciente se infarte o que no se infarte? Pues que no se infarte. Por lo tanto, tú tienes que hacer todo lo que puedas para disminuir la probabilidad de que ese infarto ocurra. Y eso implica, como base, desde cambios en el estilo de vida, que ya saben que incluye comida, ejercicio, hábitos de sueño y demás, hasta la inclusión de los fármacos, ¿no? Entonces, digamos, de manera tradicional, lo que principalmente se considera cuando hablamos de dislipidemias es el colesterol total, el LDL, que es al que también se le conoce como el colesterol malo, el HDL, que es al que también se le conoce como el colesterol bueno, y a los triglicéridos. Fíjate que los triglicéridos, que ya te había mencionado en la clase de obesidad, son el reservorio energético más importante del cuerpo. Al HDL, y esto ya se los había yo explicado, se le conoce así porque lo que hace es quita de la sangre esa grasa circulante y la lleva al hígado, porque el hígado la administra, ¿vale? O la destruye. Mientras que el LDL lo toma del hígado y lo lleva a la sangre. De ahí que uno sea bueno y otro sea malo. Realmente el HDL y el LDL no son grasa en sí, son proteínas para transportar grasa, ¿de acuerdo? Y eso es muy importante. Quiero que ustedes se queden con esto que les estoy diciendo, pero que para fines prácticos le pongan especial atención al LDL, que es la grasa mala, ¿vale? Precisamente porque las pautas de terapia para este año van a girar en torno al LDL. Es decir, como les dije, ya no solo vamos a considerar si lo tienes alto o bajo, sino qué implicaciones tiene eso, ¿vale? Fíjate, en condiciones normales, nosotros lo que queremos es que el LDL esté muy bajo, porque pues ese mecanismo de transporte de grasa no va a surtir un efecto significativo en el cuerpo y por su contraparte lo que queremos es que el HDL esté muy elevado. Eso quiere decir que toda la grasa se saque de la sangre, ¿no? El colesterol y los triglicéridos no son malos, son finalmente reservorios energéticos. El problema es la cantidad, ¿vale? Entonces, fíjate, las dislipidemias, de manera muy general, las clasificamos de muchas formas. Esta clasificación que tienen en la pantalla es la clasificación según su origen o la clasificación etiológica de las dislipidemias. Y es muy fácil clasificarlas. Tú tienes dos formas de alteraciones en el transporte de lípidos o en el metabolismo. Número 1 son las dislipidemias genéticas o primarias, ¿vale? Y estas se clasifican en hipercolesterolemia familiar, hipertrigliceridemia familiar, hiperlipidemia familiar y déficit de HDL. Son las principales, pero no son las únicas. Que conste que estoy haciendo la aclaración, ¿vale? Son las principales. Y por su parte, tenemos las dislipidemias secundarias. Las dislipidemias secundarias son las que se asocian a otra cosa, ¿no? Son secundarias a algo más, por ejemplo, secundarias a otras enfermedades, como la obesidad, la diabetes, la resistencia a la insulina, el hipotiroidismo, o por ejemplo, las secundarias al alcoholismo y al tabaquismo,
o incluso a algunas, ya lo dije, enfermedades, incluso algunas condiciones, por ejemplo, como el sedentarismo. Por ahí hay incluso algunas alteraciones de la vesícula biliar que nos pueden llevar a este tipo de fenómenos. Pero a ver, yo lo que quiero que ustedes asimilen es lo siguiente. Si tratamos de imaginarnos en México, porque esta es una de las enfermedades más prevalentes en nuestro medio, ¿cuál creen que sea el tipo de dislipidemias más común para los mexicanos? ¿Las de tipo primario o las de tipo secundario? Secundario. Pues la lógica diría secundaria, ¿no? ¿A qué? ¿Secundarias a qué? Obesidad y diabetes. Ok, o sea, están pensando que es secundaria enfermedad, ¿no? Y ese es un gran problema, porque realmente, aunque sí suena lógico, realmente no. En México lo que más prevalece son las dislipidemias primarias. Eso quiere decir que solo el hecho de ser mexicanos ya nos da un factor de riesgo. ¿Se acuerdan que yo les hablaba de esos factores genéticos? Pues bueno, en México es más común lo que es genético, no lo que es secundario. Entonces, por eso cuando nosotros encontramos a un paciente que tiene algún tipo de trastorno de los lípidos, es conveniente indagar en la historia clínica porque muchas veces no está diagnosticado como un trastorno familiar. Diera la impresión de que es un fenómeno aislado. Y aquí también tenemos que hablar de lo siguiente. Es muy difícil determinar qué ocurrió primero. Si el paciente fue obeso, o si el paciente tuvo dislipidemia, o si el paciente traía trastornos que no necesitaron que fuera obeso para hacerlo, ¿no? Entonces, aquí la historia clínica tiene que ser muy fina y créanme que en medida que ustedes sean capaces de puntualizar mejor el origen de una enfermedad, su tratamiento va a ser mucho más efectivo, ¿va? Entonces, fíjate, prácticamente toda esta plática, salvo algunas cosas que les iré diciendo, está basada en los nuevos estatutos, ¿vale? Fíjate, yo te quiero platicar por qué ocurren las dislipidemias. Y quiero que tengan clara una cosa. En términos generales, las dislipidemias tienen el mismo origen que tuvo en su momento la diabetes. O sea, estamos hablando de un exceso energético crónico, ¿de acuerdo? Y ese, a ver, en palabras simples, el paciente está come y come y come. Acuérdate que yo te dije, en obesidad el problema no es cuánto metes, sino cuánto eres capaz de sacar. O sea, comes demasiado, pero no haces ejercicio, ¿no? Entonces, aquí empezamos igual. Tienes un exceso energético que te lleva a un incremento del tejido adiposo. Y ya les había yo explicado que ese adipocito ya deja entonces de funcionar solamente como un almacén y entonces pasa a convertirse también en un órgano endocrino. Pero este órgano endocrino es patológico. Lo llamamos endocrino porque vierte su contenido a la sangre, ¿no? Entonces, por ejemplo, va a incrementar la liberación de ácidos grasos libres, va a incrementar la secreción de adiponectina y la secreción de algunas interleucinas como el factor de necrosis tumoral alfa y la interleucina 6, ¿no? Y eso les había yo explicado que nos lleva al fenómeno de resistencia a la insulina, ¿de acuerdo? Es decir, la insulina basal es incapaz de contrarregular los niveles de ácidos grasos libres en la sangre, ¿de acuerdo? Y entonces, hasta ahí es la génesis de obesidad, y aquí empieza igual. Entonces, en este punto, lo que ocurre es que es un trastorno metabólico, o sea, el hígado, en condiciones normales, haría todo lo contrario a lo que yo les voy a explicar ahora, fíjate. Porque en este punto, la insulina ya no inhibe la producción hepática de glucosa. O sea, simplemente no le hace nada. La deja que el hígado esté produciendo glucosa. Pero además, tampoco se inhibe adecuadamente la producción del VLDL. El VLDL es otra molécula de transporte que es el Very Low Density Lipoprotein, una lipoproteína de muy baja densidad. Y paradójicamente, el incremento en el transporte de elementos lipídicos y además el incremento en la síntesis de glucosa sigue estimulando la lipogénesis. A ver, en otras palabras, no solamente no contrarrestas la glucosa, sino que te pones a sintetizar lípidos o tejido lipídico, ¿de acuerdo? Y finalmente, pues eso nos lleva a una sobreproducción hepática de lípidos ricos en triglicéridos. Es decir,
De alguna forma, el cuerpo entiende que lo que tiene que hacer es sobreproducir reserva energética. Y miren, les voy a ser honesto, aunque es paradójico, tiene todo el sentido del mundo. Si tú acostumbras a tu cuerpo a algo, el cuerpo te va a responder. La lógica del cuerpo es, este amigo siempre está comiendo. Y si siempre está comiendo es porque necesita mucha energía. Entonces, no dependamos del factor externo, porque acuérdate de la memoria evolutiva. Anteriormente, pues necesitabas andar cazando para comer, hoy no. Pero el cuerpo no ha aprendido eso todavía. Entonces, lo que hace es incrementar tu reserva energética y ahí revienta todo. Porque precisamente ese exceso, imagínate que esos lípidos están en la sangre. Pues, ¿qué pasa cuando hay mucho carro en una autopista? Hay tráfico, ¿no? Pues aquí pasa lo mismo. Lo que ocurre es... hay un tránsito lipídico anormal porque se incrementan los triglicéridos plasmáticos. Entonces, hay demasiado triglicérido, hay mucha grasa en la sangre, ¿no? Entonces, eso nos lleva a un fenómeno de saturación. Y yo quiero que vean aquí la imagen, fíjate. Tú tienes la circulación y tienes ahí unas bolitas, ¿no? Te están generando tráfico. Pues evidentemente, eso va a empezar a alterar el metabolismo, ¿de acuerdo? Y finalmente esto comienza a depositarse en las paredes del endotelio, que es esto en color amarillo que tienen ahí, ¿vale? Ahora, lo que va a ocurrir es que se empiezan a formar LDLs, que son elementos de transporte, muy chiquitos, pero muy pesados. O sea, no son normales. Es como pedir un Uber pirata, haz de cuenta, ¿no? Parece Uber, pero no lo es. Entonces, el problema en las dislipidemias no es solamente que tengas demasiado LDL, sino que es un LDL muy de baja calidad, ¿de acuerdo? Y eso nos lleva a que el endotelio quede mucho más penetrado. Fíjate cómo ahí parece como una cobijita, te lo voy a señalar. ¿Ya viste que la grasita está como por debajo del endotelio? Ahí se queda. Y eso evidentemente genera mayor oxidación y finalmente pues nos lleva a una menor capacidad del receptor de LDL para interactuar, porque al final de cuentas tienes un LDL de mala calidad, ¿de acuerdo? Ahora, aunado a esto, el HDL empieza a disminuir en concentración, pero también empieza a perder su función y también tiene lógica. O sea, el cuerpo está entendiendo que necesita mucha reserva y que es necesario tener muchos taxis piratas para quitarle al hígado esa reserva y llevarla a la sangre. Porque hacerlo con taxis originales no sería posible. Tienen un filtro, ¿de acuerdo? Entonces lo que el cuerpo hace es hacer como una especie de trampa, es una mafia que empieza a saturar tu cuerpo, ¿de acuerdo? Porque recuerda, es un cuerpo que está acostumbrado a sobrecargarse, ¿no? Entonces, eso finalmente nos lleva a que el transporte en la sangre se vuelva más pesado. Y yo quiero que veas esto que está pasando aquí. Se comienza a disminuir el calibre del vaso, ¿ya lo vieron? Entonces el vaso se hace más delgadito, más delgadito, más delgadito. Y cada vez pasa menos sangre. Esto que se está formando aquí se llama ateroesclerosis, ¿de acuerdo? Y el ateroesclerosis o la aterosclerosis es el resultado de que todo esto que les estoy explicando converge en el endotelio, es decir, que se aterriza aquí, ¿no? Y aquí produce estrés oxidativo, produce activación de factores de protección endotelial, también produce un ingreso de LDL acelerado y también produce la formación de células proinflamatorias. Entonces, esta plaquita de grasa que se está formando tiene nombre, ya se la dije, es una placa de ateroma, ¿de acuerdo? Ahora fíjate, esa placa de ateroma, para que te lo imagines, ¿todos han visto el caldo de pollo o el caldo de res cuando está frío? ¿Sí lo han visto? ¿Se han dado cuenta que arriba se forma una capa como espesa de grasa, así que se ve muy desagradable? Bueno, imagínate que eso es lo que se te forma en las arterias. La consecuencia es que con el tiempo ese estrés oxidativo cambia la integridad de la arteria y la arteria deja de ser elástica y se vuelve rígida. A ese segundo fenómeno se le llama arterioesclerosis, ¿vale? Y entonces la consecuencia es que ese vasito ya no se puede estirar y por lo tanto ya no puede tolerar cambios en el flujo de sangre. Es decir, si de pronto se te sube la presión y la sangre empuja más fuerte, existe riesgo de que el vaso se reviente porque ya no puede abrirse. ¿Hasta ahí vamos bien?
de nueva cuenta, el riesgo en la dislipidemia o en las dislipidemias es que se altera todo el metabolismo de las grasas. En lugar de disminuirse, se incrementa y en lugar de mejorarse, se deplora. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, doc. Órale, vientos. Por favor, si tienen dudas, interrúmpame y con mucho gusto las resolvemos. Ahora fíjate, actualmente la evaluación clínica inicial de un paciente nos dice que número 1, tú le tienes que seguir midiendo el perfil lipídico, o sea, los niveles de grasa. Pídele lípidos, punto. Número 2, tienes que identificar qué factores de riesgo tiene este paciente. Come, no come, duerme, no duerme, hace ejercicio, no lo hace. Y finalmente tienes que estimar el riesgo cardiovascular. Ojo aquí, las guías siguen considerando triglicéridos, colesterol total, HDL, pero fundamentalmente se van a centrar en los niveles de LDL, que un poco de eso va la tarea o la actividad que vamos a hacer hoy, ¿vale? Por eso no les he hablado de cuánto tenemos que tener de colesterol, cuánto de triglicéridos, que técnicamente pues eso ya lo deberían de saber, ¿no? Y a grandes rasgos sería colesterol menos de 200, LDL menos de 100, HDL más de 40, aunque ahí depende si eres hombre o mujer, pero vamos a estimarlo en más de 40. Y triglicéridos menos de 150, ¿vale? Ahí evidentemente ustedes van a tener que hacer su búsqueda, ¿no? Y estamos hablando de miligramos por decilitro. En fin, bueno, fíjate, yo quiero que ustedes sepan que hoy, más allá de considerar los niveles, estamos considerando la calidad de esos elementos. Tengan esto muy en cuenta. Y de ahí que esto cambie. Hoy por hoy ya no nos fijamos en el número. Hoy por hoy nos fijamos como estrategia reducir el riesgo cardiovascular, porque el abordaje es más amplio. Si yo nada más agarro el perfil lipídico y me pongo a intentar bajarlo, igual y lo logro, pero por ejemplo no le puedo ofrecer un plan dietético, no le puedo orientar para que no fume y no tome, no le puedo decir que disminuye el estrés. Y sin en cambio, si yo atiendo el riesgo cardiovascular, entre todos sus factores voy también a incluir los niveles lipídicos. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí van bien? Entonces, lo que tienen aquí son las metas que tienen que considerar cuando tratemos a un paciente que tenga dislipidemias. Pero aquí viene, digamos, lo que hace un poco complicado el tratamiento. Primero, no es como en la diabetes, y eso que también ahí hay consideraciones. O sea, de hecho la diabetes es un muy mal ejemplo porque también es como esto. No hay una receta, pues. No es aquí, no les puedo decir, pues tiene esto, dale esto. No, aquí hay que individualizar. Y entonces no hablamos de prueba y error. Antes sí era así, vele dando y si no le sirve le ajustas. Hoy no es así. Hoy te tienes que ir a lo seguro, ¿de acuerdo? Si no lo logras bajar rápido, con un medicamento tienes que meterle 2. Y si 2 no sirven, hasta 3. Pero es rápido. Antes no era así. Antes la evaluación era también en el tiempo. Ese es otro cambio, ¿vale? Es decir, la evidencia hoy se dirige a lo que ya sabemos que sirve, no a lo que no sabemos si va a servir, ¿de acuerdo? Entonces, aquí las metas de cada paciente tienen que establecerse en función del riesgo cardiovascular que el paciente tenga, ¿de acuerdo? Y evidentemente tenemos que realizar un tratamiento escalonado. Tratamiento escalonado ahorita se los voy a explicar, ¿vale? Porque también tiene sus acepciones. Y finalmente me interesa mucho que entiendan que es importante que mantengamos un monitoreo constante. ¿Va que va? A ver, ¿alguien tiene alguna pregunta hasta este momento? No, doc. Sale. Pues ahí vamos con lo bueno, ¿no? Fíjense, esta tablita la hice yo para ustedes con mucho cariño y me gustaría que le tomen foto. Porque aquí hay muchos medicamentos que en Farma Básica, al menos conmigo, no vieron. Y yo les puedo garantizar que con nadie.
porque no estaban en las guías. Aquí hay medicamentos nuevos, ¿de acuerdo? Y pues eventualmente lo van a tener que actualizar el plan magisterial de Pharma. Fíjense, hoy por hoy lo que las guías nos dicen es de cajón, tú tienes que iniciar con estatinas de alta intensidad. Y solamente tenemos 2 estatinas de alta intensidad, que son la atorvastatina y la rosuvastatina, que tienen hasta arriba. ¿Ya las vieron? Bueno, entonces, hoy por hoy, si tú quieres iniciar monoterapia con el paciente, tú puedes iniciarla, pero forzosamente tiene que ser con estatinas de alta intensidad, ¿de acuerdo? No puedes usar de otro tipo. Acuérdense que las estatinas se clasifican en función de su potencia, de baja, mediana y alta potencia o intensidad. Entonces, las que disminuyen menos de 20, las que van de 20 a 30 o de 20 a 40 y las que disminuyen más de 50% del valor estimado, ¿no? Más o menos así es la clasificación. Bueno, anteriormente las guías lo que nos decían es, pues sí, también la terapia de base es estatinas, pero tú escoge cuál te gusta. ¿De acuerdo? La que tú veas mejor para ese paciente, esa es la que hay que darle. Entonces, aquí se mantiene que tú inicies con una estatina, pero lo que cambia es la estatina que usas. ¿Se entiende? Cambia pues la potencia. ¿De acuerdo? Entonces, el mecanismo de acción ya lo saben. Inhibe la síntesis de colesterol. Punto. ¿Cómo? Porque inhibe a la hidroximetilglutaryl coenzima reductasa, ¿no? Que eso ya lo saben, eso es algo sencillo para ustedes. Entonces, aquí les puse la indicación específica, ¿de acuerdo? Hipercolesterolemia asociada a niveles elevados de LDL, dislipidemia mixta. Dislipidemia mixta, a ver, aquí los voy a empezar a meter un poco en ruido. Hablamos de trastorno mixto, por ejemplo, en pacientes que, les pongo un escenario, tienen, además del LDL alto, HDL bajo, o tienen colesterol elevado y triglicéridos elevados, y además tienen LDL alto, o pacientes que tienen HDL bajo y triglicéridos elevados. Es decir, si existe más de un trastorno de lípidos, tú tienes un perfil lipídico y ves los 4 elementos principales y más de uno está alterado, ese es un trastorno mixto. ¿Se entiende? Por lo tanto, el tratamiento pues tendría que adecuarse, ¿va? Ahora, cuando yo les hablaba del tratamiento escalonado, lo que les decía es, si tu paciente no tiene factores de riesgo cardiovascular tan elevados y por tanto su riesgo cardiovascular es bajo, entre comillas, vamos a decir de 10%, bueno, en él o en ella sí puedes empezar con estatinas de alta intensidad, porque su riesgo cardiovascular es bajo. Pero ¿qué pasa si este paciente ya sea que no responde al tratamiento o que tiene un riesgo cardiovascular moderado? Por ejemplo, de 30 a 50% de probabilidad de tener un evento cardiovascular. Pues ahí tienes que meterle el segundo esquema. El segundo esquema consiste en incluir un inhibidor de la absorción de colesterol intestinal, que es la ezetimiba. Entonces, el segundo escalón sería estatina más un inhibidor de la absorción intestinal de colesterol. Ese es el escalón 2. Ya te vuelves más agresivo, ¿de acuerdo? Y entonces acuérdate que lo que hace es bloquear la absorción del colesterol de la dieta. Y por lo tanto no lo puedes absorber y por lo tanto pues lo tiras, ¿no? Ese sería el tratamiento escalonado para un paciente de riesgo cardiovascular moderado. Pero entonces la cosa, adelante, Bonitzo. Okay. Ay, perdón. ¿Hay qué estatinas son las que igual son estatinas de alta intensidad? Sí, lo mencioné, pero sí, siempre van a ser de alta intensidad, ¿vale? Okay. No, está bien la pregunta, qué bueno que la hagas. Vale, ese es el segundo escalón, ¿de acuerdo? Y entonces hay un tercer panorama. El tercer panorama sería, este paciente no responde, o sea, ya tiene un tratamiento combinado y no responde, no mejora, no alcanzamos metas terapéuticas, pero además tiene un mal apego o además tiene alguna reacción alérgica. En este caso ya te tendrías que ir al tratamiento número 3. En el tratamiento número 3 es estatina más ezetimiba más o ya sea un inhibidor de la PCSK9 como el alirocumab o el evolocumab, que lo que hacen es evitar la degradación del receptor del LDL
e incrementar la depuración del LDL, o el inclisiran, que es una ARN interferente, ¿de acuerdo? Y lo que intenta hacer es disminuir la síntesis hepática de lípidos, ¿vale? En este caso para bajar el LDL. Entonces, ya te volviste más agresivo. Ese sería el escalón número 3, ¿de acuerdo? En donde tú ya mezclaste 3 grupos distintos. Es decir, inhibes por un lado la absorción del colesterol, por otro lado te vas a alterar el transporte y finalmente inhibes también la síntesis hepática. O sea, no solamente es la síntesis de colesterol, sino la síntesis del transportador de ese lípido. ¿Se entiende? Ahora, ¿tienen alguna duda de lo que estoy mencionando? Bueno, anteriormente, y de hecho las guías mexicanas te decían, primero estatinas, segundo inhibidores del ácido fíbrico como el fenofibrato, tercero inhibidores de la absorción intestinal de colesterol, cuarto inhibidores de la síntesis de complejos aniónicos, 5 niacina y 6 omega 3. Hoy por hoy, fíjense, al menos 2 de esos que mencioné ya no están aquí, ¿de acuerdo? Bueno, la niacina tiene un uso limitado, esa sí está. Al menos 1 ya no está. ¿Quién sabe cuál es el que no está? ¿El omega 3? No, el omega 3 sí está. Está... Por aquí está, por aquí está. Es el icosapentaeno etilo, el EPA. Abajo del inclisiran. ¿Es el de complejos aniónicos? Exactamente. ¿Quién lo dijo? Yo. Muy bien. ¿Y te acuerdas cómo se llama? Para que brilles como estrella. Colestiramina, Eso, colestiramina, es colestiramina. Muy bien, ya no está. Pero si tú agarras la guía mexicana, sigue estando, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué cambia el paradigma? ¿Qué cambia el uso? Porque no es que los demás no sirvan, es que ya no son. Digamos, se les quita el rol protagónico porque, insisto, ya no solo nos vamos a los niveles, nos vamos también a la calidad, ¿de acuerdo? ¿Se entiende bien? Muchachos, ¿tienen alguna pregunta hasta este punto? ¿Están seguros? Va. Bueno, entonces, ¿de qué depende el tratamiento que damos? Muy fácil, depende del tipo de dislipidemia que vamos a tratar, pero también depende del riesgo cardiovascular que tenga nuestro paciente y, por supuesto, también depende de las enfermedades que ese paciente tenga. Ahora, igual y tú quieres, no tiene un riesgo cardiovascular tan elevado, es más, prácticamente es nulo, y puedes empezar con una estatina, pero resulta que el paciente es alérgico a las estatinas. Pues no le puedes dar estatinas, tienes que cambiarlo, ¿de acuerdo? Eso es súper importante. Bueno, ¿alguna pregunta hasta este punto? No, doc. Vale. A ver, entonces, vamos a empezar a hacer la actividad, ¿vale? Se las voy a explicar, porque está todo muy bien asignado. Pero para poderla explicar necesito que me armen equipos de 4. 4 equipos de 4. O los armo yo si quieren. Se los mandamos por el chat, ¿no? Sí, pero al chat de aquí del Teams. Pero una persona, O sea, una persona mándeme, porque si no me van a mandar 3 veces el mismo equipo.
Estoy viendo, ¿eh? Richie, ¿ya tienes el artículo? ¿O puro humo? Y lo he checado, Doc, no lo he buscado. A ver, de una vez voy a checar ya para mandarlo porque me estoy haciendo bien menso. Carlos Citlali Fer. ¿A poco sí vino Fer? Yo creo que ya está bien dormida, ¿no? Nomás se conectó, ha de estar ahí echándonos. ¿Y dónde andabas cuando pasé lista? Le dije presente. Ah, bueno, perdóname, entonces. Perdóname, Fer. Está bien, está bien. Luego, ¿quién? Bonitsu, Vivian, Karen, Isabela. Y luego es Ana Monserrat, Regina, Vero y Arturo. Pues ya, ¿no? Los que quedan. Quién sabe si estén. A ver, ¿quién quedó? Quedó Monse González Arellano, Pilar Monserrat Olivares Carmona, Laura Román Ramos y Gustavo Mejía. ¿Anda por ahí el Mofles o ya se fue? Gus, ¿sí andas ahí? Ah, yo dije, a lo mejor ya anda ahí cambiando una llanta o algo. En fin. Bueno, mándenme ahí a alguien de ustedes, esos 4 que quedaron juntos, porfa. Monse González, Monse Olivares. ¿Y quién más dije? Ah, sí, Lau Román y Gus. A ver, ¿están listos o no están listos? ¿Ya? ¿Ya empezamos? A ver, les explico, ¿vale? A ver, vamos a ver. Les voy a presentar un caso clínico, ¿de acuerdo? Así empieza la actividad. De inicio, todos los equipos tienen que contestarme lo mismo. Les voy a hacer una pregunta muy puntual del caso, ¿vale? Pero a partir de ahí, a cada equipo le voy a dar una asignación específica. Es decir, a un equipo le voy a decir que considere el tratamiento según ciertos estándares, al equipo 2 le voy a decir otra cosa, al equipo 3 otra cosa y al 4 otra cosa. Ustedes van a ver proyectados 5 equipos, no se preocupen, hice 5 por si las moscas, pero no pasa nada, ¿vale? Ahora, una vez que tengan resuelta la actividad, obviamente me la tienen que entregar, pero me la van a entregar una por equipo, ¿vale? No quiero que me entreguen más de 2 páginas. No necesitan más. O sea, máximo 2 páginas, ¿de acuerdo? Es decir, una hoja. Una página es una cara de la hoja, ¿va? ¿Hasta ahí vamos bien? Todavía no sé y tengo que... Lo más seguro es que yo les entregue ya la resolución del caso. Porque no es que... Si yo me dedico a ver eso mañana, le quitamos tiempo a otra enfermedad, ¿no? Y quiero que abarquemos lo más que podamos del temario, porque el tiempo además está muy limitado, ¿sale? Y me interesa mucho que hagan esto, ¿vale? Estos ejercicios. Entonces vamos a empezarlo. Evidentemente, en el orden en que están, para que no me pregunten. Alessandra, tu equipo es el 1. Dulce, tu equipo es el 2. Ana Monse Salas, tu equipo es el 3. Y Monse González, su equipo es el 4. ¿De acuerdo? En ese orden en que están en el chat van 1, 2, 3, 4. ¿Dudas? Nada más, por favor, en la entrega, no me pongan portada, no necesito portada. Le ponen un encabezado que diga nombre de los alumnos, sus 4 nombres, y ya le ponen equipo 1 y la fecha. ¿Va que va? Por cierto, me había comentado el doctor Jacob que me iba a pedir decirles, o me pidió decirles, que las actividades quiere que las subamos a una carpeta digital. No me acuerdo si ya les había yo mencionado. ¿Sí les había mencionado o no? Sí, pero ¿cómo se llama? Todavía no nos manda, creo que el doc.
Carpetas, Doc. No, tampoco me las ha mandado a mí. Pero bueno, vamos viendo cómo se resuelve eso y solo se los digo para que sepan. Igual, por favor, mándenmelo al correo para que el día que me lo pida o si un día de pronto ahí nos auditan o lo que sea, pues sí tengamos cómo evidenciar también y cómo yo calificarles, ¿no? Cómo justificar esa, no sé, el 10 que se van a sacar. ¿Sale? ¿Va que va? Karen, ¿tienes alguna duda? 1000% segura. No, Doc. Eso. Sí. Ánimo, pues. Entonces vamos a empezar. A ver, vamos viendo. ¿Ya pueden ver el contenido o todavía no? Todavía no, Doc. Me desespera esto. A ver. ¿Ya se ve o no? Ya, Doc. Ok, va. Fíjate. Entonces, número 1. Tienen a un paciente que acude a control por su dislipidemia de reciente diagnóstico y está asintomático, se siente asintomático, eso no existe, perdónenme. Está asintomático y cuestiona la necesidad de tratamiento farmacológico. Espérenme, déjenme borrar esta babosada porque si no me da coraje verla. Discúlpenme, por favor. Es asintomático y les pregunta, oye, Doc, sí ven el caso, ¿verdad? Ya no, Doc. ¿Ya no? Ah, No, se quitó. ok, ¿ahí ya lo ven o no? No. ¿Sí lo ven? Ya no, Doc. No, todavía no. Están vacilando, ¿verdad? Qué mala onda son. A ver, bueno, está asintomático y llega y les pregunta, Doc, ¿qué onda? ¿Necesito tratamiento o no necesito? ¿No? Entonces, dentro de su historia clínica, ustedes recaban la siguiente información. Obviamente es una historia incompleta, son datos puntuales que son los que me interesan para fines del caso. Entonces, es un hombre de 52 años con un índice de masa corporal de 31. Alessandra, ¿qué dirías tú del índice de masa corporal que tiene este paciente? Pues Ya yo te- diría que. ¿Eu? ¿Qué Ah. tiene? ¿Qué tiene? Yo diría que pues está en obesidad. Ok, muy bien. ¿De qué tipo? ¿Tipo 2? Tipo 1. Es tipo 1. ¿Vale? Mira, acuérdate que siempre apréndetelos para que sea más fácil en múltiplos de 5. De 20 a 25, normal. De 25 a 30, sobrepeso. De 30 a 35, obeso tipo 1. Y de 35 a 40, obeso tipo 2, ¿vale? Arriba de 40 le llaman obesidad mórbida, obesidad extrema, ¿vale? Y, a ver, así es más fácil aprendértelo, pero no son los puntos de corte reales. Siempre te dicen de 20 a 24 puntos, así, ¿vale? Entonces tú nada más fracciónalo para que no se te olvide, ¿va? Sedentario, o sea, no hace ejercicio y se la pasa comiendo cochinadas. Su padre tuvo un infarto agudo del miocardio a los 54 años. A ver, Karen, ¿tú qué dirías? ¿Su papá estaba viejito, estaba joven, estaba madurito, pero no pasado? ¿Cómo dirías tú? Que estaba joven. Estaba joven, muy bien. No fumador, no tiene antecedentes de diabetes ni de hipertensión, pero nunca recibió ningún tratamiento hipolipemiante, ni su padre ni él, ¿vale? A la exploración física, tensión arterial en 130/84 y una circunferencia abdominal de 106 centímetros. Y Gustavo, que estuvo en la clase de obesidad, nos diría que el punto de corte de la circunferencia abdominal, ¿cómo está, Gus? No, bueno, ya creo que se desmayó Gus. En fin, bueno, tenemos un colesterol de 265 miligramos por decilitro, un LDL de 178, ojo, triglicéridos de 210, HDL de 38 y una glucosa en ayuno de 104. ¿Tienen alguna duda? ¿Alguien necesita saber alguna información extra? Hable ahora o calle para siempre. ¿Algo que deseen preguntar de la historia clínica? ¿Hay algo más relevante aparte de eso? Pues, ¿cómo qué? Pues no sé, pues por eso yo pregunto, dijo que preguntáramos, Usted dígame algo puntual. ¿Qué quiere saber? Algo puntual. ¿no? ¿Qué podría hacerle a usted relevante, doctor? Pues aparte, su dieta no es sedentario, pero no sabemos su dieta.
Ahí dice abajo, rica en grasas saturadas. ¿Dónde? No veo. Ah, ya vi. Perdón, no había visto eso. No se preocupe, pero bien. Órale. ¿Su padre era diabético hipertenso? ¿Su madre? No, su padre. No, Bueno, también su mamá. no, tampoco. Ah, va. ¿Vale? ¿Algo más? Eso. Venga. Entonces, a ver, fíjense bien. Yo necesito lo que les decía, el punto número 1 y el punto número 2 es lo que entre todos van a contestar, pero evidentemente no todos lo pueden contestar igual, ¿vale? Fíjate, me interesa que me diagnostiquen qué tipo de dislipidemia tiene. Ya les di los puntos de corte. 2, que estimen su riesgo cardiovascular. No se preocupen, ahorita les mando la calculadora de riesgo cardiovascular para que lo puedan hacer. Número 3, que ustedes, a partir del cálculo que hagan, justifiquen el riesgo cardiovascular. Es decir, no me digan 30%, 40%, 18%. Díganme si lo consideran alto, moderado, bajo y en función de qué factores lo están considerando. A ver, quiero que tengan claro algo. No me interesa que acierten en la respuesta. Me interesa que la sepan justificar bien. ¿De acuerdo? Cuando vimos las pautas de prescripción, yo les expliqué, nuestra carrera es la única que nos permite cierto margen de error toda vez que el pensamiento sea congruente y justificado, ¿vale? Por eso es lo que me interesa. Ahora, me interesa que ustedes me respondan si los cambios en el estilo de vida para este paciente que está asintomático serían suficientes o no y por qué. Y también me interesa que me digan si este paciente necesita que le inicien tratamiento farmacológico luego, sí o no y por qué. Ahora, aquí es donde la cosa cambia. Equipo 1, me interesa que ustedes se enfoquen solamente en considerar que su tratamiento estaría basado en estatinas de alta intensidad. Me interesa que me digan qué fármaco van a elegir, a qué dosis, en qué meta de LDL lo quieren tener y por qué están decidiendo eso. Equipo 2, me interesa que ustedes se enfoquen en el escalón 2, es decir, estatina con ezetimiba. ¿Por qué iniciarían desde ya la combinación entre los dos? ¿Y qué ventajas tendría de que dieran una terapia combinada contra la monoterapia del equipo 1? Equipo 3, me interesa que ustedes me hablen del escalamiento progresivo. Es decir, empezamos con estatina, pero vamos a reevaluar en cuánto tiempo para saber si iniciamos la terapia combinada y qué criterios les llevarían a mantener la monoterapia o a combinarla. ¿Se entiende bien el tratamiento para el equipo número 3? O sea, ustedes van a transitar en los dos mundos, monoterapia y las pautas terapéuticas para una terapia combinada. Y finalmente, equipo 4, me interesa que ustedes se enfoquen en una estrategia intensiva, ¿vale? Fíjense bien, estatina más ezetimiba más ya sea los anticuerpos monoclonales o el inclisiran, ¿vale? Importantísimo. Aquí la pregunta clave es si estaría justificada la intervención, digamos, de manera inicial con una terapia triple, ¿vale? Eso es lo que me interesa. Equipo 5 no hay, entonces no se preocupen. ¿Tienen alguna duda o alguna pregunta de lo que requiere la actividad? ¿Ya le tomaron foto aquí a lo que les puse o no le tomaron foto? ¿Me Gracias. puedes poner otra vez, que es que yo no le tomo foto? Por supuesto, Ah, ya. nada más Me la déjame. mandaron. ¿Mande? No, que ya me la mandaron, pero igual tengo una duda. O sea, ¿tenemos Claro, que dime. hacer todo lo demás que nos dijo más lo que nos asignó a cada equipo o nada más lo que nos asignó? Sí, por supuesto, por supuesto. Ah, va, gracias. Pero evidentemente a ver, quiero que tengan algo claro, ¿eh? Están tratando al mismo paciente, pero no están tratando la misma complicación. Fíjense bien la pregunta la afirmación que les acabo de hacer, ¿eh? Están tratando al mismo paciente, pero no están tratando la misma complicación. Por eso es distinto el enfoque. Y por eso no hay una pregunta o una respuesta correcta o incorrecta. Es que cada uno tiene un enfoque diferente. ¿De acuerdo? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, Doc, gracias. Órale, venga, adelante. Suerte. Oigan, les quería comentar que ya me contestó el doctor que me va a mandar el enlace y yo se los mando, ¿va? Sí, Doc, gracias.
Tienen hasta las 8 para enviarme su actividad. No se vayan a desconectar, ¿vale? Si tienen dudas, pregúntenme. ¿Alguien sabe si aquí se pueden hacer sesiones para que los divida en sesiones o no se puede? ¿Quién sabe, Doc? Déjenme ver. Es que en Zoom sí se podía. Objetivo inicial, reducción de LDN. Ah, no, no se puede.